Aquí venimos para colaborar, hacer relaciones de negocio, también relaciones personales, va todo ligado. A veces intentamos encapsular los seres humanos las cosas, pero en el fondo es todo muy holístico porque todo va siempre vinculado, la mente, el cuerpo. Y aquí nos centramos sobre todo en crear relaciones y hacer negocios y entramos en ese automatismo de lo que venimos a aprender en esta vida, pero no paramos a pensar qué significa estar vivo. Y a veces, muchas veces, hacer una parada, una pausa y observar lo que tenemos alrededor y preguntarnos algunas cuestiones existenciales que de alguna manera todos llevamos dentro, ya sea de manera consciente o inconsciente, está muy bien porque te permite tener una percepción de la vida muy diferente. En mi caso, llegué a este punto de cuestionarme estas cosas porque, por suerte o por desgracia, porque depende cómo mires las cosas, porque normalmente las experiencias son neutras y somos nosotros con nuestro juicio que hacemos que algo sea bueno o malo, por suerte o por desgracia, toqué dinero muy joven y el tocar dinero muy joven me hizo perderme un poco en los excesos. Exceso de fiesta, exceso de vicios, exceso de distracciones. Y al igual que le ha pasado a mucha gente, cuando empiezas a consumir muchas cosas porque crees que en el consumo de esas cosas es donde encontrarás esa sensación de sentirte pleno, y vas consumiendo pensándote que eso nuevo que has decidido consumir para llenarte, cuando lo consigues consumir resulta que no te llena y vas increciendo en esa cantidad de consumo, llega un momento que te preguntas, ¿qué pasa aquí, no? ¿Por qué todo esto que yo creía que me haría sentirme bien y feliz, cuando dejo de consumirlo, me hace sentir mal? Bueno, el tema de hoy, la pregunta es si somos importantes o somos insignificantes en este universo. El universo es muy grande. ¿Qué somos? ¿Insignificantes o importantes? ¿Qué creéis? Yo importante, seguro. Tú no sé, pero yo Pero, importante para mí. ¿sí? Al final todos tenemos una función en esta vida, ¿no? Hay gente que pueda pensar que sí, hay gente que pueda pensar que no. Vamos a intentar también a través de la ciencia y a través de algunos datos que molaría que estuvieran al alcance de todos y no lo están, vamos a intentar buscar todas las cosas todas las ideas y números que defienden la idea de que somos insignificantes y todas las ideas que defienden la idea de que somos importantes y que con esa información cada uno extraiga sus conclusiones. Yo la información que voy a dar aquí no es para crear un dogma como hace la mayoría de cosas, simplemente es para que cada uno se lo cuestione dentro de sí y extraiga sus propias conclusiones. Vamos a empezar por analizar el hecho de datos que nos vienen a identificar de que somos muy insignificantes. Y a veces cuesta cuantificarlo, ¿no? Porque somos un mamífero, somos un animal, un ser humano, que vivimos una media de 100 años. Y claro, cuando nos dicen que el universo tiene 4.870.000 millones de años, claro, el número es fácil de entender intelectualmente, pero no podemos comprender cuánto es ese tiempo, porque somos un ser que vive como mucho 100 años. Entonces, para entender cuánto tiempo es 4.870.000 millones de años, vamos a coger todo este número y lo vamos a dividir en un año. Es decir, que el 1 de enero es... Vamos a hacerlo con la Tierra. La Tierra tiene 4.600 millones de años. Si esos 4.600 millones de años los dividimos en un año, cada año son 12 millones de años. ¿Ok? Entonces, el 1 de enero es la creación de la Tierra y el 31 de diciembre, a las 12:00, cuando ya empieza el día 1 del siguiente año, es hoy, ahora. ¿Ok? En febrero salió la primera bacteria. En noviembre salió el primer pez. El 10 de diciembre, el primer dinosaurio. El 25 de diciembre, la extinción de los dinosaurios. El 31 de diciembre, a las 17:45, el primer humano. Y el 31 de diciembre, a las 11:45, apenas 15 minutos de ahora, el primer Homo sapiens. Es decir, muchas veces como sociedad nos creemos los reyes del mundo, pero en el fondo, para el mundo, somos
Mierda de 15 minutos de toda su historia. ¿Se comprende ahora el nivel de insignificancia que somos para la Tierra? Pues imagínate para el universo, ¿ok? Vamos a ver más datos interesantes. Si en vez de hablar en tiempo, porque esta realidad que estamos viviendo es espacio-tiempo, si en vez de hablar en tiempo hablamos en distancia, la distancia más grande que hemos podido observar desde la ciencia está, para que os hagáis una idea, a 93.000 millones de años luz. Es el universo observable que hemos podido nosotros experimentar, ¿vale? Si lo hiciéramos en kilómetros, estamos hablando que es 1.000.000 de kilómetros y 116.000 ceros, ¿ok? Esa es la distancia más grande que el ser humano ha podido observar. Pero lo más curioso de todo es que si analizamos la materia, que ahora lo hace la física cuántica, y buscamos la partícula cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, la distancia que hay de donde estamos ahora hasta la partícula más pequeña resulta que tiene 10.000 ceros más que la distancia más lejana del universo. Es decir, que el universo interior está más lejos que el universo exterior. Hay más distancia hacia adentro que hacia afuera. Y muchas veces estamos tan inmersos en mirar fuera y buscar las cosas fuera y nos olvidamos de mirar dentro, y hay mucho más dentro que fuera. Ahora os he pasado un vídeo, porque como no tengo la presentación para que lo podáis ver en el grupo, este vídeo es para que entendamos que la vida nos pensamos que es una experiencia y que nosotros simplemente vivimos esa experiencia, pero somos más que algo que vive la experiencia de la vida, somos la propia vida. Fijaros, sí, podéis ponerlo. Fijaros en las sincronías que hay en la naturaleza que nos marcan que somos parte de ella, no estamos separados de ella, somos ella. Y entender eso, porque esa sensación de separación con la vida nos hace sentir vacíos. Cuando tú te sientes parte de ella como un todo, te sientes más en paz. Y los problemas que tendemos a magnificar desde nuestro juicio pierden sentido cuando te sientes tan conectado a ella. Luego os quería poner, que pasa que lo voy a explicar porque no tengo la presentación, uno de los experimentos que hacen en el CERN es el centro de investigación más grande que hay en el mundo, que está en Suiza. En el CERN hacen un experimento que a mí es el experimento que más me ha roto la cabeza cuando lo descubrí, que es un experimento que llevan haciendo 50 años y que todavía no saben entender qué pasa con ese experimento. El experimento, no sé si lo conocéis alguno de vosotros, se llama el experimento de la doble rendija. ¿Alguien lo conoce? Alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Alguna sesión nuestra. El experimento de la doble rendija, lo que hacen es, en el acelerador de partículas, llevan la materia al límite, que el límite siempre es la velocidad de la luz. Cuando llega al punto de la velocidad de la luz, la materia ya no soporta esa resistencia porque la masa crece cuando aumenta la velocidad, y en ese momento el átomo se separa. ¿Vale? El electrón se separa del núcleo, del protón y el neutrón. Entonces cogen un aparato que han inventado y cuando separan el electrón del átomo, disparan el electrón a través de una rendija y luego a través de dos rendijas. Y disparan muchos electrones. Cuando no hay nadie observando el experimento, la pantalla, que es donde van a parar los electrones, aparecen aleatoriamente. ¿Por qué? Porque el electrón en ese momento se está manifestando como energía, como onda. Pero en el momento que hay un científico observando ese experimento, el electrón no se identifica como onda, se identifica como partícula, como materia. Y en vez de aparecer en muchos sitios aleatorio, aparece en una línea recta. Y llega a ese punto de que los científicos se vuelven locos con este experimento porque no entienden por qué que haya un científico observando el experimento hace que un electrón se materialice o no. Es decir, que el observador afecta el fenómeno observado. Aquí ya tenemos que plantearnos, es como la teoría del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es primero? Es decir, todo lo que existe
¿existiría si no existiera el que está observando lo que existe? Es un poco rebuscada la frase, pero la cuestión es, ¿existiría algo si no hubiera una conciencia que pueda observar y pueda sentirse que está viva, que es consciente de que está viva? ¿Eso existiría? O en este caso, como el existiría de la misma manera. Exacto, existiría de la misma manera. Es decir, es que la ciencia nos está enseñando que nosotros, desde nuestro pensamiento, tenemos la capacidad de crear. Tenemos la capacidad de crear la realidad. Es muy heavy, es que no lo dice una persona espiritual, es que lo está diciendo la ciencia. El pensamiento que está generando ese científico que está observando ese experimento, ese pensamiento genera una energía, esa energía conecta con la energía del electrón y ambas energías colapsan y al colapsar crean una energía de baja densidad, que esa energía de baja densidad se convierte en materia. Porque la materia, aunque nosotros la veamos sólida y la podamos tocar, no deja de ser energía. Es una energía de baja frecuencia y a través de nuestros sentidos nosotros la podemos experimentar. Pero a lo mejor si tuviéramos otros sentidos la experimentaríamos de otra manera. Es decir, somos nosotros a través de nuestros sentidos que le podamos dar forma para poder experimentarlo, pero en el fondo no deja de ser energía. Hay una ley, que es la ley de la vibración, que lo dice, todo está en vibración. Estamos hechos de electrones, igual que todo está hecho de electrones y de átomos. Y esos siempre están en constante movimiento, aunque nosotros no podamos apreciar ese movimiento. Luego, eso lo podéis buscar, es una pena que no os lo pueda enseñar. Hay un japonés loco que un día hizo un experimento que es muy guapo, que se llama el lenguaje oculto del agua. Cogió agua y se fue a ver a unos monjes, y los monjes, a través de su pensamiento, enviaron amor, enviaron odio, enviaron gratitud, enviaron diferentes emociones a través del pensamiento. Y cada gota de agua que había experimentado ese pensamiento de ese monje, cuando se congelaba de maneras diferentes. El amor se congela como si fuera una preciosa flor, y cuando mandaban ira, la ira era caótica, la gota de congelada, no tenía esa sincronicidad geométrica que tiene el amor, como en otros casos en el universo. Y eso es muy guay de verlo, os recomiendo que lo busquéis porque mola mucho. Bueno, luego entendemos que la ciencia también lo dice, que estamos hechos de materia y estamos hechos de energía. Y muchas veces nos olvidamos de eso, nos pensamos que solamente somos esa materia, que solamente estamos ligados a nuestro cuerpo y nos pensamos que como nuestro cuerpo muere, nosotros desaparecemos con este cuerpo. Pero somos más que un cuerpo. Para empezar, que tenemos una mente. Y la mente, las emociones y los pensamientos no tienen sustrato material, no tienen materia, son energía. Y esa energía forma una red de ondas que yo ahora estoy emitiendo y vosotros estáis recibiendo, y que cuando vosotros pensáis también, y entonces nos sincronizamos. Por eso muchas veces sabemos cosas a través de las sensaciones. Es decir, que nosotros muchas veces lo experimentamos de manera inconsciente, pero no lo sabemos cuantificar porque no se puede medir. Y como no se puede medir, la ciencia tradicional se piensa que algo no existe. Cuando algo no existe es que es casualidad. En este universo no existe la casualidad. Todo tiene una causa. Lo que pasa es que cuando no conocemos la causa, lo llamamos casualidad. Hay también una teoría, que esta a mí me impactó mucho, que es la del campo cuántico. El campo cuántico, el campo de las posibilidades, nosotros cuando nacemos, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, estamos conectados a una energía, que es una energía de amor, sobre todo. Y esta energía de amor es realmente la fuerza que nos da la vida y es nuestro origen, es lo que realmente somos, ¿no? Lo que pasa es que cuando nacemos, nos cortan de esa energía y nacemos por primera vez, es la primera vez que experimentamos los sentidos, es la primera vez que experimentamos el frío, tenemos confusión, empezamos a sentir la conciencia de yo existo, pero no sabes lo que eres, no sabes lo que es ver, no sabes lo que es escuchar, te sientes separado de esa conexión tan profunda que tenías con tu madre y con ese amor, y te sientes confundido, entramos a este mundo llorando. Es decir, llegamos aquí sin saber qué somos.
¿Y qué pasa? Que en esa posición de niño pequeño, vulnerable y que no es autosuficiente, empezamos a desarrollar una personalidad, empezamos a desarrollar un personaje y le vamos dando forma a este personaje. Lo que pasa es que la forma que le damos a este personaje es de manera inconsciente, porque cuando somos pequeños no tenemos la conciencia suficiente para moldearlo a nuestro gusto. ¿Y qué pasa con ese personaje? Ese personaje, a medida que nos vamos haciendo mayores, nos vamos identificando más en él, nos vamos reafirmando más en él y nos creemos que solo somos eso. Pero no nos damos cuenta que ese personaje siempre lleva consigo un opuesto. Porque un bebé cuando está en el vientre de su madre es omnipotente, tiene la capacidad de ser lo que quiera, no tiene juicios, no tiene gustos, no sabe lo que quiere, no sabe lo que no quiere, puede elegir. Lo que pasa es que cuando somos pequeños no tenemos esa capacidad de elegir libremente y empezamos a construir esa personalidad aceptando algunas cosas, que es la personalidad, y rechazando otras, que esas otras se van a la sombra. ¿Qué pasa? Que esas otras que estás rechazando, que se van a la sombra, en el fondo también forman parte de nosotros. Es decir, no nos damos cuenta y estamos rechazando una parte de nosotros. Y si tú rechazas una parte de nosotros, estás haciendo que no te puedas sentir completo. Y la manera de sentirse completo es coger todo eso que hay en la sombra y ponerle luz. Cuando tú le pones luz a tu sombra, empiezas a entender que mirando hacia adentro, buscando esa sombra y poniéndole luz, empiezas a sentirte cada vez más completo. Y de esa manera no tienes esa necesidad de llenarte consumiendo cosas externas. Puedes consumir cosas externas, evidentemente, pero las puedes consumir de manera libre, sin necesidad, sin dependencia. Cuando las consumes sin necesidad y sin dependencia, las saboreas más, las disfrutas más, porque no las necesitas. Y al final, cuando no miras hacia adentro y solamente estás enfocado hacia afuera, te vuelves adicto a todas esas necesidades que has creado para llenar eso que crees que te falta, que realmente no te falta. Simplemente lo has escondido en la sombra. Y la teoría del campo de las posibilidades dice que como somos energía, hay un campo en el cual tenemos acceso, la energía ni se crea ni se destruye, eso dice la ciencia, se transforma, es decir, en la realidad, en la dimensión, en el plano donde vive la energía, para bajarlo a la Tierra, ahí está todo, ahí no falta nada. ¿Qué pasa? Que todas las versiones de nosotros, todas las posibilidades de nosotros, están ahí en ese campo, es decir, ahí hay un Roque, director financiero, hay un Roque que es yonki, hay un Roque que es millonario, hay un Roque que es piloto de Fórmula 1, todas las posibilidades de Roque están en ese campo. Y cuando nacemos, con la misma teoría del experimento de la doble rendija, la energía que emite esa posibilidad, con la energía que emites tú a través de tu pensamiento, por los juicios que estás haciendo, las experiencias que te ha tocado vivir en la vida, estas dos energías conectan para crear la materia y crear esta versión de Roque. Cuando conseguimos separarnos del personaje que hemos creado de manera inconsciente en nuestra infancia, porque en esa posición vulnerable no teníamos la capacidad de elegir conscientemente, cuando consigues separarte de ese personaje y entender que tienes el campo de posibilidades a tu elección, puedes empezar a analizar cómo es tu yo pasado, ver qué cosas haces que realmente te están destruyendo o realmente sabes que no te llevan por buen camino, puedes decidir buscar otra posibilidad y elegir comportarte, actuar, pensar y ser como esa posibilidad. En el momento que tú te comportas, eres, actúas, sientes, decides como esa posibilidad, tu energía sincronizada en esa posibilidad con la posibilidad, poco a poco se irán encontrando y cuando se encuentren con un proceso de gestación, acabarán materializando la vida que esa posibilidad tendría. ¿Me explico? Un ejemplo. Te podría explicar mi propio ejemplo. Yo mismo he sufrido un cambio increíble en mi vida en el cual yo antes me decía a mí mismo
que para mí la felicidad era ese consumo de cosas, ¿no? Yo tenía vicios, fumaba marihuana, salía de fiesta mucho con los amigos, siempre que salía de fiesta era beber alcohol y perder el norte, y al día siguiente incluso tener amnesia y lagunas de no saber lo que había pasado por la noche. Tenía adicción a la tele, al televisor, veía series adictivas de Netflix, tenía una mala relación con la comida, tenía una mala relación con mi cuerpo, pesaba 20 kilos más y no me gustaba ni mirarme al espejo. Incluso mi personaje se había creído y me había autoconvencido de que no me gustaba la playa y la piscina. Y para mí era un rasgo de mi personalidad. Y yo estaba tan identificado con ese rasgo que me privaba a mí mismo de disfrutar de la playa y de la piscina. Pero en el fondo, ese rasgo que yo me había identificado y que me creía que era parte de mí, en el fondo escondía un miedo a quitarme la camiseta en público porque me avergonzaba de mi cuerpo. En el momento que yo conecto con una versión de mí que tiene un físico que admira y empiezo a comportarme como esa versión que admira su cuerpo, yo empiezo a cambiar mis pensamientos, empiezo a cambiar lo que siento y empiezo a cambiar mis decisiones. Cambio mi hábito de comida, cambio mi hábito de entrenar mi cuerpo y al cabo de poco tiempo tengo un cuerpo que tengo los abdominales marcados que no había visto en mi vida y los he tenido que vivir con 40 años. Pues eso pasa con todo. Puede pasar con los negocios, puede pasar con cualquier cosa que tú te hayas dicho que esto eres tú y que esto es lo que te gusta, cuestiónalo. Es decir, cuestionar todas mis palabras, primero de todo, pero segundo, cuestionar todos vuestros pensamientos. Porque todos esos pensamientos que nacen del ego, que el ego es el que ha creado esa personalidad, os puede estar autoengañando como me estaba autoengañando yo. Y cuando tú te empiezas a cuestionar todos tus pensamientos, es cuando puedes empezar a labrar una nueva personalidad en la cual te haga experimentar la vida a niveles más altos. Si nos fijamos, tenemos dos líneas de pensamiento. Lo que pasa es que las dos líneas de pensamiento nacen en primera persona. Y claro, como todas las dos líneas de pensamiento nacen en primera persona, tú te identificas como que esos pensamientos eres tú, pero tú no eres esos pensamientos. Esos pensamientos lo podríamos incluso atribuir a un pedo o a un moco. Es algo que sale de ti, pero no eres tú. Entonces tienes que cuestionar y desidentificarte con esos pensamientos. Además, en estas dos líneas de pensamiento, la línea de la conciencia y la línea del ego, van en direcciones opuestas, por eso muchas veces vivimos confundidos. Por eso muchas veces estás a las 10 de la noche sentado en el sofá mirando la tele y empiezas mirando la tele pero sin mirarla. Y estás ahí con tu diálogo interno y empiezas a decir, buah, mañana voy a empezar a crear este proyecto que llevo tiempo queriendo arrancar. Mañana voy a empezar a comer bien porque quiero sentirme mejor. Mañana, y empiezas a ti mismo a sentir esa fuerza de querer cambiar, de querer mejorar, de querer aprender, de querer evolucionar. Todos esos anhelos que llevamos dentro de querer evolucionar, crecer y aprender, vienen de la conciencia, que es realmente quienes somos. ¿Qué pasa? Que cuando llega el momento, al día siguiente, de aplicar esos cambios que te habías comprometido contigo mismo justo hace 10 horas, en ese momento empieza la otra línea de pensamientos, la línea de pensamientos del cuerpo, la del ego. Y ahí empieza el cuerpo, que es donde habita el ego, tiene miedo de cambiar, porque para él cambio es muerte, es posibilidad, es riesgo. Y como el cuerpo sabe, el ego sabe que él va a morir, no quiere que cambiemos. Y entonces ahí llegan los pensamientos de justificación. Uy, ahora no es buen momento, ya lo haré mañana porque ahora es mejor que tengo que hacer esto. Uy, no. Y empiezan pam, 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 pam. Y ese anhelo, ese deseo de cambiar, de evolucionar, empieza a taparse con capas y capas y capas de pensamiento del ego. Y llega un momento que te olvidas. Te olvidas del compromiso que habías adquirido contigo mismo de querer cambiar. Y entonces vivimos en esa sensación de confusión, de conflicto interno, de lucha interna, de que por un lado queremos cambiar y por el otro lado no queremos cambiar.
El tema es a qué maestro le hacemos caso. Al que realmente nos hace sentir bien para cambiar o el que nos hace vivir una vida repetitiva toda la vida. Yo tengo claro a qué maestro sigo. Además, uno está basado en el amor, que es la fuerza de la cual nacemos del vientre de nuestra madre, y la otra está basada en el miedo, porque el ego en el fondo no existe, es una construcción nuestra que hemos creado para poder vivir y adaptarnos en el entorno donde nacemos. Que eso al principio da un poco de impresión, decir, mierda, esa personalidad que me había querido que era es una invención mía, no existe, no es real, es una ilusión. Eso a veces quita incluso el aire, pero si te lo paras a pensar, ese impacto que da reconocer y aceptar que lo que nos habíamos creído que éramos no existe y no es real, te da la oportunidad de entender que si lo has creado, lo puedes volver a crear, lo puedes reconstruir. Y en el fondo eso es maravilloso. Es decir, como hablábamos antes con el experimento de la doble rendija, tenemos la capacidad de crear. Y esa creación siempre empieza desde dentro, porque la realidad se vive desde dentro hacia afuera. Nosotros nunca podremos ver una realidad objetiva. No podemos observar la realidad sin que antes pase por el filtro de nuestra mente. El filtro de nuestra mente, es decir, cuando yo veo esta silla, yo no veo solo la silla. Yo veo esta silla y de manera inconsciente mi mente está juzgando si es bonita, si es alta, si es grande, si es rígida, el color, si me gusta, si no me gusta. Y eso solamente lo hacen décimas de segundo. Eso no podemos elegirlo. Es decir, juzgar, vamos a juzgar. Y tú puedes ver un Seat Panda que está hecho mierda y puedes pensar, vaya mierda coche, yo nunca lo llevaría y si tuviera que llevarlo no lo disfrutaría, no me haría feliz llevarlo. Pero es nuestra percepción, es nuestro juicio. Porque si tú a una persona que no ha conducido en su vida, porque no ha tenido la oportunidad, le das ese coche y va a ser la persona más feliz del mundo. Es decir, esa realidad que estamos observando siempre tiene una doble percepción. Siempre la puedes ver desde el lado del amor, siempre la puedes ver desde el lado del miedo. Puedes verlo y juzgarlo como algo malo que te hace infeliz, o puedes siempre juzgarlo como algo bueno y que te gusta. Y además, lo que tienes que juzgar no es a la silla. La silla es neutra. La silla, a mí me encanta hacer la comparativa con la música. ¿Podríamos decir que la música te hace sentir algo? Vale. Imam, ¿cuál es tu canción preferida? Dime una. ¿Qué sientes cuando escuchas esa música? Vale, si yo ahora cojo esta canción y te la pongo 1000 veces seguidas, ¿sentirás la misma emoción la primera que la 1000? Si yo cojo esta canción y te la pongo a las 3 de la mañana, ¿te hará sentir la misma fuerza, poderío y felicidad? ¿Eh? La música es neutra en el fondo. Lo que nos hace sentir es nosotros mismos a través de la música, pero no la música en sí. Es decir, todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos, todo lo que disfrutamos en la vida, lo disfrutamos porque nosotros elegimos disfrutarlo. Y todo lo que sufrimos en la vida, lo sufrimos porque nosotros elegimos sufrirlo. De manera inconsciente, pero lo estamos eligiendo. Las cosas son neutras, no son ni buenas ni malas. Somos nosotros que juzgamos si eso es bueno o malo y eso marcará el nivel de disfrute de esa experiencia que es neutra. Todo es neutro. Somos nosotros que le damos ese placer o disgusto. Muchos conceptos, no sé si los demás están. Yo ayer tuve one to one y muchos conceptos y a veces como que empiezas a pensar mucho, ¿no? Pero claro, el ego también tiene algunas partes positivas.
El ego lo necesitamos para vivir. A eso voy. Sí. Eso es lo que te No puedes rechazarlo, forma parte de nuestra existencia. Claro, porque al final habréis tenido circunstancias en la vida de que yo, por ejemplo, a mi ego me ha movido veces. Me ha movido muchas veces en contra de, ostras, en un partido, en un trabajo, en afrontar situaciones de decir, no, no, es que tengo que sacarlo, me molesta que este me haya ganado, el ego te mueve. Entonces, claro, si tú dices de hacerlo todo por amor, tampoco es eso. Porque al final también tienes que aprovechar el ego que te hace vivir y subvivir, en este caso, o sea, ser superviviente. Ayer lo hablábamos, somos seres triples. Y no, es decir, el cuerpo lo seguimos teniendo y lo necesitamos para experimentar esta vida. El ego es lo que mueve el cuerpo que utilizamos para experimentar esta vida. La mente, la parte orgánica, vive dentro del cuerpo. La conciencia no. La conciencia, digamos que está fuera del cuerpo, pero somos un ser completo, complejo. Es decir, no puedes rechazar una parte de ti, forma parte de ti. Lo que pasa es que tienes que ser consciente de cuál es tu origen, de cuál es tu auténtico yo y qué papel juega aquí el ego. Porque si tú te identificas con el ego y pierdes de vista lo que realmente eres, ese ego te hará vivir una experiencia de vida muy inferior a la que vivirías si tú fueras consciente de lo que realmente eres. Entonces, el ego lo que hay que hacer es debilitarlo al máximo para dominarlo. ¿Entiendes? Y cuando lo dominas, ahí viene la plenitud. Exacto. A ver, corremos el riesgo, porque a mí me pasó, llega un momento que cuando consigues cambiar esa personalidad y consigues cambiar todos tus rasgos, es decir, todas las cosas que a mí antes no me gustaban, ahora me encantan. O sea, he invertido mi vida, ¿no? Y todas las cosas que antes me gustaban, ahora no las quiero. Yo ahora me he ido a la otra polaridad, que muchas veces hay que encontrar un equilibrio, pero como he consumido alcohol durante muchos años, a mí ahora mismo el alcohol no me apetece. ¿Que me podría tomar una copa de cava con Ingrid? Sí, pero ahora mismo a mí no me llama. A lo mejor dentro de unos años sí que encuentro un punto de que pueda disfrutarlo sin que me domine, pero a día de hoy a mí el alcohol no me gusta, el tabaco no me gusta y no debo... El problema que tienes es que cuando tú haces un cambio de personalidad tan bestia, has conseguido dominar tu ego de una manera tan que te hace sentir tan bien contigo mismo, ese nivel de control, ese nivel de libertad, ese nivel de dominio. Te sientes tan bien que llega un momento que puedes pasar a que el ego te vuelva a dominar sin darte cuenta, creando la figura que se llama ego espiritual. Que lo único que has hecho es sofisticar el ego. En el momento que tú has conseguido cambiar tu personalidad y te has desidentificado de lo que eras, has creado una mejor versión de ti y empiezas a operar con esa mejor versión de ti por el mundo, no te das cuenta y puede pasar que empieces a juzgar a todo el mundo que está donde estabas tú antes. Y lo que no te das cuenta que cuando tú juzgas a los demás, te estás juzgando a ti mismo. Siempre. Siempre que juzgas o culpas a alguien, es una culpa o juicio que llevas hacia ti mismo dentro. Y a mí me pasó. Yo veía a una persona gorda por la calle y pensaba, hostia, ¿por qué no se cuida? Y la juzgaba inconscientemente. Y en el fondo no la estaba juzgando a ella, estaba juzgando a mi yo del pasado. No, es decir, hay una primera fase que es esa de libertad y de autodominio, de crear una nueva personalidad, y luego hay una segunda fase de perdonar a tu viejo yo, de perdonar todas las cosas que en el fondo hacías y no te hacían sentir bien contigo mismo. Tela, ¿eh? Dime. La gracia que sientes cuando empiezas a modificar tu personalidad, te das cuenta que esa lucha antes que tenías interna, que iba en dirección contraria, el ego no quería cambiar y la conciencia sí quería cambiar, y eso no te hace estar bien. Cuando tú consigues dominar el ego, consigues que el ego le empiece a gustar cambiar. Y entonces, como tu conciencia le gusta cambiar y has conseguido que tu ego también le guste cambiar, lo que has hecho es sincronizar las dos líneas de pensamiento. Y entonces te sientes mucho más en paz, porque dejas de sentir esa lucha interna, dejas de sentir ese conflicto interno. Lo que tienes que vigilar, que en el momento que se sincronizan, cuesta más
diferenciarlas. Y ahí es cuando te puede pillar el ego espiritual, el ego que has sofisticado. Y entonces ahí es cuando tienes que utilizar el juicio, pero no el juicio hacia los demás, sino el juicio que haces al juicio que haces de los demás. Es decir, cuando tú tienes que tomar conciencia, o sea, tienes que salirte un poco de ese personaje y cuando tú tengas un pensamiento de juicio por algo que está haciendo alguien, que en ese momento sepas reaccionar, ¡hostia! Lo estoy juzgando. Y en vez de juzgarlo a él, empezar a juzgar ese pensamiento y empezarte a cuestionar y a plantearte por qué lo estás juzgando. ¿Qué me está queriendo decir ese pensamiento de mí? Y cuando tú empiezas a cuestionar todos tus pensamientos de juicio, es cuando puedes empezar a sacar las cosas de la sombra, es cuando puedes empezar a ponerles luz. Y cuando empiezas a ponerle luz a todas esas cosas que están en la sombra, es cuando te empiezas a volver a sentir completo. Eso lo decía Joseph Campbell con la teoría del viaje del héroe. Llega un punto que tú te sientes, cuando naces tienes la primera experiencia de separación, vas creando tu personaje hasta que llegas a un punto de máxima separación con quien realmente eres, que es cuando te sientes peor, y ese punto de máximo dolor es el que te hace un clic y entonces empiezas el camino de vuelta a casa, a ese amor con el que naciste. Por eso, no sé si habéis oído alguna vez hablar al doctor Manel Sanz Segarra. ¿Alguien lo ha oído? Es un cirujano catalán que ha conseguido salvar a mucha gente de accidentes muy graves, con operaciones muy complejas, y él ha estudiado mucho las ECMs, las experiencias cercanas a la muerte. Y las experiencias cercanas a la muerte, que por suerte vivimos en un mundo donde tenemos toda la información a día de hoy a nuestro alcance, solamente falta que queremos escucharla. Cuando tú buscas esa información te das cuenta que todas las personas que han vuelto de esa experiencia cercana a la muerte, al doctor, al Manel Sanz Segarra, le decían, ¿por qué me has hecho volver? Porque lo que estaba sintiendo en ese momento era un amor y una paz que no se pueden describir con palabras. Y ese amor, esa paz, es la misma que sientes cuando estás en el vientre de tu madre. Es el camino de vuelta a casa. No me voy a poner muy espiritual, es la primera conexión con toda esta información, pero eso puede abrir la mente a muchas posibilidades. Piensa que yo antes era muy ateo, yo era la persona más escéptica del mundo. No creía en absolutamente nada que no pudiera sentir con mis sentidos. Todo lo que no pudiera apreciar con mis sentidos es que no existía. Y no me estaba dando cuenta que ese escepticismo estaba basado en la ignorancia. Y ese ateísmo, que yo creía que era lo contrario a creer en algo que no se podía demostrar, en el fondo era otra creencia. Porque el no creer en nada es creer en no creer en nada. Y esa creencia, en el fondo, es la más triste y la más pobre. Porque ni unos pueden demostrarlo, ni los dos pueden demostrarlo. Entonces la verdad no importa. Lo único que importa es cuál es la verdad que te hace vivir mejor en la experiencia de cada uno. Por eso es importante cuestionar toda la información que hay y todas las percepciones que hay de la gente y de la humanidad. ¿Tú crees que verdaderamente dominamos el ego o lo reconocemos, aceptamos, reubicamos y ponemos al servicio del crecimiento? Sí, sí, lo has definido muy bien. Digamos que los primeros pasos es querer dominarlo, porque te enfocas sobre todo en los hábitos y en los comportamientos, pero llega un punto, yo me acuerdo que llegué a un momento que lo rechazaba. Cada vez que veía que me dominaba el ego me sentía mal y lo rechazaba. Quería como deshacerme de él. Y no se puede. Hay que aceptarlo, hay que amarlo, hay que usarlo. Pero de manera consciente y recordando, sin perder de vista, quién realmente somos. Has dicho algo, has dicho muchas cosas interesantes, pero yo creo que los que llevamos tiempo trabajando emocionalmente hemos visto mucha gente que se ha ido del ego al semidios y ha perdido el norte. El ego espiritual. Tengo muy pocos ejemplos. Tenemos un conocido en común, que para mí es Carlos Delgado, Sí. que mantiene la parte real, la parte tangible con la parte
observar y de seguir. ¿Qué tienes que decir cuando la gente se va y pierde de su responsabilidad del día a día porque se va a lo divino y deja el día a día, deja de lado a su pareja, deja de lado a sus hijos, deja de lado a su empresa y no encuentra el equilibrio? ¿Cómo puede reconducir? El tema es que él tiene su proceso. Nosotros no debemos juzgar su proceso. No sabemos el por qué él ha elegido en algún punto ese proceso. La cuestión es, yo había un punto, poniendo de ejemplo lo del físico, en la que yo me preguntaba, ¿cómo hay mucha gente espiritual muy conectada que no tiene un buen físico? Y yo me preguntaba por dentro, ¿cómo una persona que no está en conexión con su propio cuerpo puede ser una persona espiritual? Y hubo una frase que me dijo uno de mis mentores, me dijo, deja al otro en paz. No te das cuenta que lo estás volviendo a juzgar. Deja al otro en paz. Cada uno tiene su proceso y tú no sabes el porqué de ese proceso. Yo a pequeña escala, yo he sentido ese ego espiritual. Yo hubo una época que me quise separar de todo el mundo, porque nadie estaba en mi mood. Nadie estaba, yo controlaba mi vida, controlaba mis hábitos, controlaba mis emociones, controlaba todo, y veía a mi pareja, veía a mis amigos que siguen haciendo lo que yo hacía más, y yo pensaba, esa conexión, esa energía no me está aportando nada bueno, me voy. Pero es que la paz no se encuentra huyendo de la guerra, la paz se encuentra dentro de la guerra. Cuando tú seas capaz de estar en paz, viviendo dentro de la guerra, eso es paz. Cuando tú necesites huir de la guerra para estar en paz, eso no es paz. La paz es completa. Cuando tú pongas en la mesa a tus enemigos, es cuando estarás en paz. Es un poco heavy eso, ¿eh? Una pregunta, ¿qué te llevó a ti a ese cambio que estás diciendo? ¿Qué punto llegó en tu vida para darte tu cuenta que tenías que hacer un cambio de tus Un sueño. ¿Un sueño? Un sueño. Mi hijo había nacido hacía 3 meses, yo aún no había hecho el cambio en mi vida, y tuve un sueño en el que me veía a mí mismo en la playa, debajo de la sombrilla, con la camiseta puesta, con un cigarro en una mano y una cerveza en la otra mano, y que viniera mi hijo a pedirme que jugara con él. ¿Sabes qué sentí en ese momento? Vergüenza. Sentí miedo, sentí que en ese momento mi hijo no tenía sitio en esa vida. Me emociono y todo de pensarlo, ¿eh? Ese sueño fue impactante. Sentí que no tendría ganas de jugar con mi hijo. Y eso me mataba por dentro. Y entendí que tiene que haber otra manera de hacer las cosas. Y yo ya llevaba tiempo desarrollándome personalmente, con Level Up y todo eso, pero estaba tan enfocado en cambiar el comportamiento y el hábito, y además me sentía frustrado porque no conseguía aplicar esos cambios. Me acuerdo que yo me levantaba, tenía la alarma a las 6 de la mañana, ¿no? Y me levantaba a las 7 después de retrasar la alarma 20 veces. Eso ya es un mal síntoma. Eso es muy mal síntoma. Y además por la noche me acostaba tarde, enganchado a alguna serie de Netflix. Muy mal síntoma. Si tú, la vida, piensa que cada día es una vida nueva porque tú no sabes si te vas a levantar cuando te acuestas. Entonces cada día es una mini vida. Si tú esa mini vida no quieres empezarla y cuando tienes que terminarla para empezar la otra no quieres terminarla, ahí algo está pasando. Y a mí me pasaba. Ahora fíjate que antes que no tenía ganas de empezar esa nueva vida, ese nuevo día, ahora me levanto cada día a las 4:30 de la mañana como si fuera un niño de 5 años que se va al parque de atracciones. Porque lo más valioso que hay en la vida es la vida. O sea, nadie cambiaría 1.000.000 de euros por no levantarse mañana. Nadie cambiaría nada de este mundo por no levantarse mañana. Y nos olvidamos que el hecho de estar vivos es el mejor regalo que nos podemos dar. Y dando igual cómo sea nuestro día. Porque incluso en el peor de los escenarios, estar vivo es un regalo. Y nos olvidamos.
Porque en otra dimensión, a eso te lo comenté ayer, acuérdate de la fábula. Somos velas que tenemos luz, pero vivimos al lado de nuestro Padre, que es el sol. Y llega un momento que esa vela tiene la curiosidad de saber quién es, de saber cómo es su brillo. Y su Padre, el sol, le dice, vete para la oscuridad. Y cuando se va la vela para la oscuridad, empieza a ver su brillo, pero es cuando le empieza la confusión, la misma confusión que sentimos cuando nacemos. Y en ese momento la vela le dice, papá, ¿por qué me has abandonado? Y padre le ha dicho, yo no te he abandonado, has elegido tú vivir esta experiencia para tener la curiosidad de saber quién eres. Mientras quieres esta vida, la vida humana, la experiencia humana es una vida de contrastes. Es una vida donde no podemos saborear el amor si no conocemos el miedo. No podemos experimentar la luz si no conocemos la oscuridad. Es decir, si nosotros somos amor, pero no conocemos nada más que el propio amor, no podemos experimentar el amor. Entonces, venimos a vivir esta experiencia humana para poder tener experiencias extremas y poder valorar qué significa esa fuerza de la cual estamos hechos, del amor. Hay uno de los que más me gusta, han creado la teoría del mapa de la conciencia, del David Hawkins, que aún existe. El David Hawkins es un pensador, un filósofo, un psicólogo, es médico, es muchas cosas, y él con 50 años tenía, no te exagero, creo que eran como 54 patologías de enfermedad. Y él, que era una persona que se había desarrollado personalmente, espiritualmente, vivía esa circunstancia que dice, no lo entiendo. Pues él ha salido de todas esas patologías cuando ha aprendido a conectar con ese amor. Porque esas patologías las estaba experimentando porque la enfermedad en el fondo, eso es un poco heavy lo que voy a decir ahora, no digo que lo creáis, simplemente escucharlo, pero la enfermedad también es algo que se elige, de manera inconsciente, evidentemente, pero con tu personaje y tu personalidad reafirmas tu idea, tu concepto del yo a través también de esa enfermedad. Y esa enfermedad al final solamente es un síntoma que se manifiesta a través del cuerpo y que ha seguido un recorrido. Tú lo sientes en el cuerpo cuando ya ha llegado al final y se ha creado como síntoma, pero primero ha pasado por un proceso biológico, químico, emocional, hasta llegar a la mente. O sea, cualquier percepción mala que hacemos o cualquier síntoma, molestia, dolencia, enfermedad que tenemos, todo tiene siempre la misma causa. Todo. Un pensamiento equivocado. Un pensamiento equivocado. Cuando tú encuentras ese pensamiento equivocado, que lo llevas cristalizado en el cuerpo, cuando tú deshaces la causa, el efecto se desvanece. El efecto sin causa no tiene sentido, no puede existir. Lo que pasa es que nosotros nos enfocamos tanto en la consecuencia, en el efecto, que nos olvidamos de encontrar la causa. Y Hawkins aprendió a encontrar esas causas. También hay otro que me encanta, Peter Levine, o incluso el doctor Gabor Maté, que es francés. Estos lo están estudiando, es el libro que me estoy leyendo ahora. Todas las enfermedades tienen un origen mental, todas. Y todas vienen provocadas por lo mismo, por el estrés de la época en la que vivimos. Todas las enfermedades modernas vienen por el estrés. El cerebro tiene el lado simpático, hay el cerebro simpático y el parasimpático. El simpático es el que se encarga de huir en caso de riesgo de muerte, o de luchar, o de bloquearse, como hace cualquier animal, una gacela cuando está en la sabana y le ataca un tigre. Y luego hay el parasimpático. El parasimpático es el que se encarga que el cuerpo esté en armonía, que esté equilibrado, que todo funcione correctamente. Y nunca pueden funcionar los dos a la vez. O funciona uno o el otro. Entonces, en el momento que tú sientes
un dolor que te ha causado alguien, ese dolor es una emoción que entra y se va. Pero si tú ese dolor empiezas a identificarte con él, empiezas a juzgarlo y empiezas a darle vueltas a través del pensamiento, lo único que estás haciendo es alimentar que ese dolor entre y no salga. Y ese dolor que ha entrado y no ha salido, lo que hace es que el cuerpo se pone constantemente en modo alerta, con el cerebro simpático. Y entonces siempre está pensándose que está en peligro. Y el cortisol, como la dopamina, que son químicos que genera nuestro cerebro, que son muy importantes para poder huir de esas circunstancias de peligro, si tú las cronificas dentro de ti, estás provocando que tu cuerpo se desalinee, se desarmonice, y entonces cuando vienen las enfermedades. Y el doctor Hawkins hizo una cosa muy guay también, es creó un mapa de la conciencia y además lo midió en hercios. Y va desde los niveles más bajos de emociones, donde hay la culpa y la vergüenza, luego pasa por la apatía, pasa por el miedo, pasa por el deseo, es que el deseo está mucho más abajo de lo que nos pensamos. Luego viene la ira, viene el orgullo, y ya viene luego el coraje, la razón, la aceptación, la alegría, el amor y los iluminados, en los iluminados solamente están personajes de la historia, como puede ser Jesús, Buda o algunos de estos, no sé quién más hay. Pero tú puedes, cuando conoces todos estos estados, que cada uno calibra en un tipo de energía, podrás aprender a jugar. Tú en algún momento podrás estar en deseo, pero si tú estás consciente que estás en deseo, podrás subir. Es muy gracioso porque la humanidad en general calibra en 200. Y 200 es justo el aprobado raspado entre los 8 niveles de conciencia negativos y los 8 niveles de conciencia positivos. Pero lo más gracioso de todo es que el 85% de la humanidad calibra por debajo de 125. Es decir, que el otro 15% de humanidad está provocando que la humanidad esté aprobada. La cuestión es, ¿queremos estar en el 85 o queremos estar en el 15? ¿Queremos estar en los que viven en los estados de conciencia elevados o queremos estar en los que viven en los estados de conciencia más bajos y que tienen una experiencia de vida más difícil, más extrema, más posicionada? O sea, si todas las circunstancias que son neutras, nosotros, a través de nuestra mente, podemos crear dos extremos, los extremos siempre son malos. Siempre hay que ir a buscar ese punto intermedio. También es verdad que muchas veces en el proceso para averiguar ese punto intermedio tenemos que experimentar los dos extremos. Yo tuve que experimentar qué es vivir una vida de excesos para luego irme a una vida totalmente abstémica. Entonces, luego, a lo mejor vuelvo al medio dentro de un tiempo. Estoy abierto porque ya no me identifico con ninguno de los extremos. Estoy abierto a sentir y hacer lo que yo sienta. La cuestión es cuestionártelo todo. Todo. Y el ego te puede decir que te va a dar pereza. ¿Para qué te tengo que cuestionar esto si esto soy yo? No eres tú. Simplemente te estás creyendo que lo eres. Y al creerte que eres eso, te estás separando de lo contrario de eso. Y a lo mejor lo contrario de eso te haría saborear la vida de un poco mejor. Entonces es importante cuestionar todos los pensamientos que tenemos. Todos. Y de esta manera nosotros podremos elevar ese nivel de conciencia, porque ya para acabar, nos damos cuenta que la vida la rigen leyes. No porque las hayamos inventado, sino porque las hemos descubierto. Porque hemos descubierto que matemáticamente hay muchas cosas que se pueden medir. Hemos descubierto que existe la gravedad, que mide la materia de la cual estamos hechos. Hemos descubierto que la energía también se puede medir, que también estamos hechos de energía, como la electromagnética. Después también hemos descubierto que hay leyes de la física cuántica que son totalmente contradictorias a las leyes de la física tradicional, porque los átomos no responden a las mismas leyes físicas tradicionales. Hay una ley, por ejemplo, de la física cuántica, que es la del entrelazamiento cuántico. Han conseguido que dos átomos
que estaban unidos, separarlos, ponerlo a miles y miles de kilómetros de distancia y cuando hacen excitar ese átomo, el otro reacciona al momento, sin que le afecte la distancia ni el tiempo. Claro, eso es un poco loco pensarlo, pero es verdad. O sea, las leyes de la física cuántica son totalmente opuestas a las leyes físicas tradicionales. Y nosotros también estamos hechos de eso. Pero es que podemos ir más allá, porque hay leyes universales, como la ley del ritmo, la de la polaridad, la de la correspondencia, todo lo que está arriba, todo lo que tiene un arriba tiene un abajo, todo lo que tiene un dentro tiene un fuera. Hay la ley de la causa y efecto, nadie se puede escapar de esa ley. Todo lo que vemos es una cadena de sucesos, es decir, para que esto esté aquí, tiene que haber pasado una cadena de sucesos, es decir, esto es un efecto que esto esté aquí, y tiene una causa, pero esa causa es un efecto de otra causa, esa causa, y así podríamos ir hasta los inicios de la historia del universo. Al final, evidentemente, hay fuerzas que hacen que esto se mantenga y se sostenga, que no conocemos y no sabemos qué son, y evidentemente, como hay leyes que hacen que todo esté sincronizado y todo se mueva, esas leyes alguien las ha tenido que crear, hay una primera causa que ha tenido que crearlo. Yo no quiero hablar, yo como ateo tenía mucho rechazo de la palabra Dios, porque me imaginaba a un hombre con barba blanca en el cielo comiendo Filadelfia y decía, esto no tiene sentido. Me hablaban en catequesis cuando tenía que hacer la primera comunión, que le dije a mi madre que me sacara de ahí, que yo no quería hacerlo, y convenció al cura para poder hacer la comunión sin tener que hacer la catequesis, porque para mí era una bobada. ¿Pero por qué? Porque te enseñan que el cielo y el infierno es un lugar, y tú ves que no hay un lugar. Pero claro, si tú te empiezas a plantear que a lo mejor es una analogía que se refiere al sistema de pensamiento, es decir, el cielo y el infierno es esto. Y nosotros, con nuestro pensamiento, podemos elegir si vivimos en el cielo o si vivimos en el infierno. Incluso con la fábula de Adán y de Eva, repito que no soy religioso, con la fábula de Adán y Eva se puede hablar lo mismo. Adán y Eva representan el Hijo de Dios, y nosotros todos somos el Hijo de Dios. Y como hijos de Dios tenemos energía masculina y tenemos energía femenina. Y Adán representa la energía masculina y Eva representa la energía femenina. Adán en ese caso representa la conciencia, Eva representa el deseo, se puede hacer esa analogía de la experiencia de vida que estamos viviendo. Entonces, si alguna vez sentimos rechazo por alguna información que recibimos en la cual no estamos identificados, tenemos que cuestionar el porqué. Porque somos nosotros que estamos creando un significado, porque igual que la música es neutra o igual que la silla es neutra, las palabras son neutras. No nos comunicamos a través de las palabras, nos comunicamos a través del significado que hay detrás de cada palabra. Y yo le aplicaba un significado a la palabra Dios que me generaba rechazo. Ahora el significado que yo le aplico a la palabra Dios es que es la causa primera que no tiene causa, que no sé lo que coño es. No sé lo que es, pero sé que hay una causa primera que ha creado todo esto, porque esto es dependiente de esas fuerzas que lo mueven. Entonces, nosotros desde aquí no tenemos la capacidad, porque si este universo está limitado por el espacio-tiempo, la primera causa que ha creado este universo de espacio-tiempo tiene que estar fuera del espacio y tiene que estar fuera del tiempo. Nuestra mente no es capaz de entender cómo algo puede estar fuera del tiempo, porque nosotros el tiempo lo experimentamos de manera lineal, pero es que la relatividad de Einstein ya ha demostrado que el tiempo es relativo, tampoco es una fuerza el tiempo se curva, a mayor velocidad el tiempo se curva, es decir, si fuéramos muy rápidos de aquí a Júpiter, si fuéramos suficientemente rápidos nos encontraríamos con nosotros mismos saliendo de la Tierra. O sea, el tiempo, nosotros igual que un ser que pueda experimentar solo la vida en 2 dimensiones, nosotros lo experimentamos en 3, podemos vivir de otra manera diferente que el ser que vive en 2 dimensiones, pero la 4ª dimensión, que es el tiempo, desde el cuerpo no podemos experimentarla. Entonces se nos hace muy difícil comprenderlo. Y tampoco tenemos que frustrarnos por no comprenderlo, simplemente tenemos que vivir con la frase última que quería dejar, que es que la vida es un misterio precioso, es un misterio maravilloso. Y desde ese punto de saber que hay muchas cosas que no alcanzamos a entender, se puede disfrutar la vida desde sitios mucho mejores. Muy bien.
Pone un poco pelos de punta. Está muy guay. Claro. El pensamiento afecta a la realidad, totalmente. Hay cosas muy heavy, yo he leído experimentos muy bestias. Y además, porque le ha pasado a muchos científicos totalmente deterministas y materialistas que no creen en nada, han descubierto que alguien dice que hace algo que para ellos no puede ser cierto, se van ahí para desenmascarar a alguien que está engañando, a alguien falso, y se vuelven espirituales porque no pueden demostrar que no es cierto. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado toda la vida drogas para llegar a estados de conciencia elevados. Pero ¿tú sabes que un científico fue al Tíbet a dar LSD a monjes? Y a los monjes el LSD no les afectaba. ¿Sabes qué decía el monje? Dice, es un poco más flojo que mis meditaciones. O sea que el tío sabía crear un estado de conciencia de éxtasis superior al que la gente usa el LSD de manera externa. O sea, no somos conscientes de magnificar la capacidad de creación que tiene nuestra mente. Bueno, muy bien. Ser aquellos que ya viven en la cuarta dimensión. Yo encantado, yo ya te entiendo, yo encantado. Sería muy, muy guay. ¿Y tú crees que con el tiempo que has ido trabajando todo esto has mejorado mucho el porcentaje de conciencia e inconsciencia? O sea, si tuvieras que hablar de valores, podrías no cuantificarlo, pero más o menos en qué baremo estarías. Es que es difícil cuantificar. Lo que puedes cuantificar es que en vez de reaccionar a la vida, respondes. Es decir, sabes frenar. Decides de manera consciente. Es decir, te pasa algo que en otro momento hubieras... Antes yo por ejemplo, que he sido siempre muy de conducir rápido, agresivo, alguien me cortaba, me cago en tu puta madre. Ahora no. Ahora puedo sentir ese pensamiento y puedo sentir la emoción, pero no la juzgo y no dejo que me domine, no la proyecto. Que también es importante porque yo cometía el error, yo siempre he sido toda mi vida muy positivo y muy optimista, heredado de mi madre. Y yo lo que hacía era proyectar al exterior las emociones que yo clasificaba como positivas y reprimía todas las negativas. Pero es que las negativas también forman parte de nosotros. Y yo les estaba juzgando como malas, y no son malas, son emociones, son energías. Y hay que aprender a sentirlas. Porque si tú, es como, me gusta mucho hacer la analogía de, imagínate que te pasa algo y te viene la tristeza, y en tu casa mental la tristeza hace, hola, soy la tristeza. Y tú te vas a la puerta, no quiero que entres. La tristeza se va a quedar en la puerta y va a seguir picando, hola, soy la tristeza, que no, ¿quién? Al final, la tristeza va a querer entrar, tú vas a aguantar la puerta para que no entre. Y de esa manera lo único que estás haciendo es cronificar esa energía de esa emoción dentro de ti y te está condicionando tu forma de ser y te está haciendo que reacciones a cosas que te pasen en la vida que te recuerdan a ese trauma que no estás dejando entrar. Y si tú, en vez de hacer eso, coges la puerta y le dices, tristeza, ven aquí, acompáñame, siéntate en el sofá, ¿qué te pasa? Toma un café, cuéntamelo y cuando acabas de contártelo, puedes irte en paz. Entonces, le pegas una patada. No, simplemente dejas que te atraviese, sin juzgarla. La sientes y ella misma como entra, sale. Pero si tú cuando entra empiezas a juzgarla, y esto es porque este me ha hecho esto, es porque no sé qué, y empiezas a crear una historia en base a esa emoción, te estás cargando tu personalidad de cosas que luego te harán reaccionar a la vida y juzgarla de una manera mucho más mala. Claro, que a mí la psicología me encanta, la he estudiado mucho, pero para mí la psicología se queda a medio camino. Le falta el punto de encontrar... Sí. Un abrazo. Quiero ver el vídeo después. Muchísimas gracias. Gracias. Tengo una reunión ahora, por eso. Muy bien. Gracias.